Hola amigos, realmente un gusto compartir con ustedes este programa, La vida y despertando conciencias. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, porque nos pasa todos los días, los vivimos los seres humanos y vamos a buscar respuestas. Y me estoy refiriendo a los estados anímicos, esos estados anímicos que todos los días, cotidianamente, indefectiblemente, nos vamos a encontrar. Pero son contrastes, nos encontramos con distintos estados anímicos. La pregunta es que ¿por qué están? ¿Por qué existen? ¿Nos benefician o no? Depende. Estos estados anímicos surgen de distintas situaciones, de distintos momentos en la vida, en lo que diariamente acontece en nuestras experiencias de cada uno. Pero no solamente nos vamos a ir a lo chico, también podemos pensar en lo grande. Desde lo individual, desde lo familiar, desde lo que significa para una sociedad también significa para el mundo entero, ¿no? Todos son estados anímicos. Pero para esto, porque no le voy a esclarecer yo las condiciones, las características y las respuestas que tenemos para los estados anímicos, vamos a dialogar con María Daniela Martínez, licenciada en Psicología. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, gracias por venir. Y sabes que estoy un poquito expectante del tema. Sé de tu experiencia, me consta tu experiencia, cómo buscas respuestas a todo, cómo buscas descifrar todo este entorno que es el ser humano, que damos tanto trabajo a veces, y a veces nos damos también buenas alegrías, me parece. Pero, ¿qué significa para vos colocar en un escenario, en el escenario humano, ¿no? Los estados anímicos, el estado anímico, que puede tener distintas características? ¿Cómo los ves vos? Bueno, los estados anímicos, ya la palabra te lo está diciendo, es un estado, ¿sí? Por eso se queda, se extiende en el tiempo. Sí. Pero surge de una emoción, están muy emparentados con la emoción, si bien no son lo mismo, surge de una emoción, o sea, yo siento una emoción de algo y si esa emoción trato de mantenerla durante mucho tiempo, ahí va a surgir el estado de ánimo, ¿sí? Entonces, son situaciones en las que nosotros podemos modificarlas, podemos generar más para sentirnos bien, para tener un estado anímico de bienestar, y si es algo malo también puedo corregir eso para sentirme mejor y para que ese estado de ánimo desaparezca. Ahora, esperaste un poquito, vamos a detenernos en esto, ¿no? Que me gustó esto, ¿no? De que son estados que surgen o parten a través de ciertas emociones y, y me llama la atención porque me pongo a pensar, ¿no? Incluso en lo propio me pongo a pensar. No sé si lo dominamos, si nos dominan. ¿Cómo es esa característica para que esos estados anímicos, de pronto nos traen algunos problemitas los estados anímicos? Hasta me parece que no nos perfilan. Fulano de tal, tenés cuidado, mira que tiene un carácter, lo decimos de una forma, ¿no? ¿Cómo es eso? Es decir, son ajenos a nosotros o no? Son propios de cada uno, pero tienen que ver con, a ver, una emoción surge a partir de algo externo, ¿sí? Si yo estoy esperando una noticia sobre algo que quiero y me dan esa noticia, voy a sentirme alegre, voy a estar contento. Claro. ¿Sí? O al inverso, ¿no? Sí, Y sí. si me dicen que nada que ver a lo que yo esperaba, entonces pueden ser una emoción negativa o estar dentro de ese lado de que no me gustó lo que recibí, y entonces ahí voy a empezar a sentirme molesto, a sentirme mal. Entonces, la emoción es algo subjetivo, es de cada uno, ¿sí? O sea, nadie puede sentir nada por mí. Todo lo voy a sentir yo, todo se va a dar en mí, todo va a ser adentro mío. El tema es que el ser humano, no sé
contacta consigo mismo, no conoce sus emociones. Hay muchas emociones que por una cuestión cultural, familiar, son reprimidas desde que vamos creciendo, desde que somos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, nos influyen desde ese lugar de que no nos enseñan a conocernos como somos en realidad, ¿sí? Si una criatura llora, por lo general es, bueno, ya está, ya pasó, o sea, no se le deja ese tiempo para que el chico experimente esa emoción y después que la experimenta puede, llegado el momento de que se vuelva a repetir, hacer algo con eso porque ya lo conoce. Claro. A eso todo ser humano, o la gran mayoría, le escapa, a conocerse. Entonces, si yo conozco mis emociones, puedo manejarlas de un modo totalmente diferente y no que me invadan y que después no sepa qué hacer o que me mantenga en un estado de ánimo negativo. Ahora me dejas en una duda, pero sé que me la vas a esclarecer. Es esta. Dijiste, son cuestiones son emociones que nos influyen desde afuera. ¿Puedo tener también yo mis propias emociones que me condicionan para mi estado anímico de un momento? Es decir, suponete, me levanto de una manera. Otros días me levantaré de otra manera anímicamente. Esas emociones no vienen de afuera, ¿vienen de adentro también? Pero yo lo que dije es que la emoción es algo que surge a partir de algo desde afuera. Algo pasa afuera que se activa dentro mío. La emoción siempre va a ser mía, siempre va a estar conmigo. ¿Sí? Claro, sí. Y tiene que ver, las emociones tienen que ver con la historia de cada uno. ¿Sí? O sea, cómo yo he crecido, qué ha pasado en mi vida, cuál es mi historia que es particular y es personal. Entonces, eso va a generar que yo tenga una respuesta de determinada manera frente a una situación cualquiera, ¿sí? Vemos, por ejemplo, un accidente, hay 10, 15 personas viendo ese accidente y a cada uno les va a despertar algo distinto, ¿sí? Puede ser que a mí no me pase nada, que siga, puede ser que me paralice, que me desmaye, que llore, que grite, puede ser que no pueda dormir durante muchos días. ¿Por qué? Porque esa situación activó algo que tiene que ver con mi historia y con mis emociones. Quiere decir que es como si yo tuviese un filtro en el cual esas emociones llegan y acorde a ese filtro, que es el propio, el que me identifica, me individualiza, entonces se produce la reacción, el estado anímico. Pero yo te preguntaba algo que es, por ejemplo, suponete que estoy imbuido de la bondad, o estoy imbuido por mi característica individual de un mal carácter. Es decir, contesto mal, hablo mal, grito, pataleo, lo que fuere, ¿no? A eso me refería hoy cuando te lo había planteado. Es decir, no viene desde afuera, o lo que viene desde afuera lo activa, pero lo tengo yo. Capaz que estamos en la misma explicación, me parece, ¿no? Sí, por ahí hay modos distintos de decirlo. Pero para una respuesta frente a una emoción, digamos, como respuesta a algo externo, tiene que tener 3 características. Primero es qué produce en mí, qué reacción fisiológica tengo. Si me tensa, si me pone mal, Bueno, esa sería una. La segunda es lo cognitivo, o sea, cómo interpreto yo esa situación. Claro. Y la tercera es la parte motora, cómo reacciono yo frente a eso, ¿sí? Y eso tiene que ver con cada uno, por eso digo, o sea, es personal y tiene que ver con la historia de cada uno. Y es importantísimo que uno pueda hacer esa vuelta hacia adentro, esa introspección, para poder conocerse, para poder reconocer esas emociones y poder dominarlas, poder manejarlas. Que eso va a generar, por supuesto, que nuestros estados de ánimo sean por lo menos más estables, que no vayan variando tanto. Porque atención, no es solamente lo que me puede pasar a mí o te puede pasar a vos o a cualquiera en esos estados anímicos, sino que también tenemos que pensar de que lo que sucede adentro tiene que ver mucho con lo que sucede afuera. Es decir, vivimos en una sociedad, vivimos relacionados, hay relaciones interpersonales, relaciones de todo tipo ahí, ¿no? Es decir, la cosa no es tan sencilla. Si tengo mal carácter, bueno, me lo trago, pero no vivo solo. Hay un tipo de relación ahí. Pero esto yo creo que tiene una dinámica todo esto. A ver si vos me lo podés explicar mejor. Tiene una dinámica porque no directamente
pasan las cosas porque sí, no es que ya yo soy de una manera, viene un estímulo de afuera y reacciono de una forma, viene otro estímulo, reacciono de otro por mi característica. Pero la dinámica me refiero a que es posible darle un sentido, un cambio a mis estados anímicos, ¿es posible? Sí, por eso te decía, es importante que la persona se conozca, cosa que es muy esquivo. El ser humano prefiere responsabilizar al otro de lo que le pasa, claro, culpar al otro de la situación que está o de su reacción. Esto que decías, ¿no? O sea, el hecho de cerrarme en que, bueno, yo soy así, este es mi carácter, es no querer asumir la responsabilidad de decir, bueno, yo soy así, pero puedo cambiar. Es decir, claro, a veces escuchamos esto otro, yo soy así, pero ¿me aceptan o no me aceptan? Como un poco plantándose. Claro, por eso digo, o sea, no tomando la responsabilidad de decir, bueno, yo algún cambio puedo hacer a partir de ese carácter que tengo y no de andar chocando con todo el mundo, porque sí, somos seres sociales, vivimos. Claro. Yo porque te conozco, Daniela, por tu manera de trabajar y porque vos me conoces a mí también, nos hacemos esos planteos, pero no mucho se hace ese planteo. De aquí viene lo que te decía antes, ¿no? Es decir, no sé si se desconoce de que puede haber una transformación o ciertos cambios. No es que se desconozca, simplemente que no es fácil hacer esa... no es fácil. No es fácil, ¿no? O sea, asumirme yo en esta cuestión de cambio y de empezar a ver esas cosas que yo no quiero ver de mí. Fíjate que yo siempre digo esto, ¿no? Somos espejo con el otro. El ser humano se enoja por algo y la culpa la tiene el otro. Y si no lo veo más, mejor, porque el otro es muy común eso, ¿no? Es muy común. Sí, sí. Y en realidad lo que el otro está haciendo es mostrarme eso que yo no quiero ver de mí, ¿no? Que claro, si yo puedo hacer ese esfuerzo de tolerar ese malestar que me produce, ver en el otro esa característica mía, que yo no la quiero ver porque por una cuestión social también y familiar nos enseñan desde chico que uno tiene que ser bueno, que tiene que estar contento, que las otras emociones como que no están tan aceptadas. Entonces, lógico que eso malo y eso agresivo que cualquier ser humano tiene, todos lo tenemos, simplemente que el conocerlo me permite a mí actuar de una manera distinta, ¿sí? Entonces, nosotros nos espantamos por lo general cuando sucede este caso de esta chica que encontraron la semana pasada, que encontraron muerta la semana pasada. Sí. La gente, ¿qué es lo que hace? Empieza a hablar barbaridades de la persona que lo cometió. Digo, ¿por qué? Porque me espanta poder estar en ese lugar de ese hombre también. Claro. Pero al ser humano nos habita eso, con la diferencia de que a mí eso me habita, pero yo puedo hacer otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque me conozco, porque veo, porque me abro a la posibilidad de ver que hay otras maneras de relacionarme, que no es desde el